Supongo que la mayoría de ustedes vieron la portada de La Nación del domingo pasado, algo así, donde nos dice que la automatización acecha la mitad de los empleos del país. Sabemos que los estudiantes se van a enfrentar con tecnologías que no conocen, empleos que no conocen, circunstancias que no conocen. Entonces, ¿cómo podemos preparar a nuestros estudiantes para los trabajos del futuro si ni siquiera sabemos de qué son esos trabajos ni qué tecnología van a usar? ¿Podemos ayudarles a aprender a usar las tecnologías del futuro? No, eso no podemos hacerlo. Por ejemplo, hace 40 años hubiera sido imposible para mí enseñarles cómo usar un iPad Pro. ¿Por qué? Porque yo no existía, ¿verdad? No le hubiera dicho este botoncito aquí, esto aquí, esto aquí. Pero resulta que con lo que yo aprendí hace 40 años, yo entiendo cómo funciona el iPad Pro. Y cuando salió el iPad, todo lo que era la computación, lo que hay detrás del iPad, ya yo lo comprendía. ¿Por qué? Porque la tecnología, las bases fundamentales del cómputo no han cambiado. Entonces la pregunta no es si podemos enseñar a los estudiantes a usar tecnologías, podemos ayudarles a entender las tecnologías del futuro. Y la respuesta es sí. Y la pregunta es ¿cómo? Por ejemplo, yo soy aficionado a Apple, yo tengo un iPhone. Yo no sé usar un Android, pero como yo entiendo qué hay detrás de la computación del Android, yo fácilmente en 5 minutos podría estar haciendo llamadas con un Android. ¿Por qué? No porque sé usarlo, sino porque lo entiendo. Entonces, ¿cómo entender tecnologías que uno no sabe usar y que inclusive todavía no existen? Bueno, resulta que los conceptos fundamentales del cómputo, de la computación, no han cambiado en las últimas décadas. Entonces tenemos que empezar por enseñarle o ayudarle al estudiante a aprender cuáles son los conceptos. El concepto de lo que es datos. Las máquinas, que les llamemos computadoras, lo único que hacen es procesar datos. Entran datos, salen datos, procesan datos. Es más, antes los departamentos se llamaban de procesamiento de datos, ¿verdad? El concepto de proceso, el concepto de máquina, el concepto de intercambio de datos entre procesos. Todos son conceptos de hace muchos años y que podemos ayudarle al estudiante para que los aprendan. Entonces, el primer aspecto que debemos resolver con los estudiantes es cómo lograr que entiendan estos conceptos básicos. El segundo, para entender las tecnologías nuevas, es muy sencillo, es la ley de Moore. La ley de Moore nos dice que aproximadamente cada 2 años el número de transistores en un circuito se duplica. Eso no es importante, lo que es importante es que la ley de Moore nos ha permitido hacer máquinas mucho más pequeñas y mucho más rápidas. Y por eso es que tengo una computadora aquí mucho más poderosa que las primeras computadoras que se pidieron en las escuelas hace 30 años en Costa Rica, por ejemplo. Entonces, el hecho de entender los fundamentos y entender que las máquinas son computacionalmente equivalentes, pero mucho más rápidas, nos permite ir entendiendo la tecnología. Y el tercer aspecto que tenemos que entender es que en computación resolvemos todos los problemas mediante nuevos niveles de abstracción. Y eso voy a tratar de explicárselos. La ley de Moore lo que nos da son máquinas mucho más rápidas y ese es el nivel más bajo. O sea, las máquinas son más rápidas y más rápidas. Ahora son tan rápidas que se acuerda cuando uno decía a su procesador es 286, al mío es el 386 y 486 y 586. Ahora no, ahora son suficientemente rápidas todas, ¿verdad? Cuando tenemos un hardware, programamos algo encima que es un sistema operativo. Entonces, uno no dice mi máquina es Intel, ahora dice mi máquina es Windows, mi máquina es una Mac, o mi teléfono es Android, o mi teléfono es iPhone. Y lo importante es que al programarle el sistema operativo es como si hiciéramos una máquina abstracta, es como si la máquina fuera Windows, ¿verdad? Encima de eso comenzamos a hacer aplicaciones y cuando se diseñó el navegador, ¿verdad? El browser, se abrió un mundo y hay gente que entra al browser y no sale de ahí. De hecho hay computadoras, la Chromecast, que es solo browser, todo se hace browser. Entonces eso es crear otra máquina, es otro nivel de abstracción, es como si fuera una máquina. O podemos crear un nivel de abstracción en el sentido de que a un teléfono le ponemos Waze y ahora es una máquina Waze, ¿verdad? Y el Waze nos lleva y nos trae y nos saca las presas y nos mete en presas y es una máquina Waze. O si es un estudiante, tiene Scratch y puede desarrollar aplicaciones de Scratch. Entonces lo que hacemos en computación es aprovechar las máquinas más rápidas para crear otros niveles de abstracción.
Todo esto se hace mediante programación. Entonces, mediante programación yo agarro un robot, lo programo y lo hago hacer ciertas cosas. Ya yo diseñé una máquina. Entonces, al aprender a programar y cuando los estudiantes aprenden a programar, lo que están es construyendo estos niveles de abstracción. Ya si tenemos un browser, inclusive si ponemos el Facebook, hay gente que entra a Facebook y no sale de Facebook todo el día, ¿verdad? Bueno, sí, a veces salen porque en el teléfono tienen que echar al WhatsApp también, porque tienen que tener WhatsApp y el Facebook al mismo tiempo. O sea, tienen dos máquinas, WhatsApp y Facebook, el resto no sirve para nada. Son máquinas, ¿verdad? Y resulta que si tenemos Waze, y encima de Waze podemos construir el Uber. Y el Uber sin Waze no funciona, porque la mayoría de los choferes de Uber no tienen la menor idea cómo llegar a ningún lado. Ponen el Waze y se van, ¿verdad? Como taxistas no se ganarían un 5. O sea, se construye otro nivel. ¿Por qué? Porque nos permitió crear otro nivel de abstracción. Y esa es la manera que resolvemos los problemas. Entonces, si nosotros entendemos que esa es la forma en que resolvemos los problemas, sabemos que lo que viene en el futuro son otros niveles de abstracción. Simplemente son niveles que no conocemos. Pero sabemos que todos se deben a la programación. ¿Cuáles pueden ser los otros niveles? Ya comienzan a aparecer, hablarle a la máquina. Ya le podemos hablar a Siri, le podemos hablar a Google, pero hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, si estamos en una presa en la 27, no podemos llegar y decirle, Waze, ¿dentro de cuánto voy a salir yo de esta presa? Y que le diga, dentro de 10 minutos. No, tenemos que meternos y hacer así para arriba y para abajo hasta ver la línea roja, hasta ver cuánto llega. Pero ese es el siguiente nivel de abstracción. Entonces, todos estos nuevos niveles de abstracción lo que nos permite es diseñar máquinas. El estudiante, al aprender a programar en Scratch, aprender a programar en cualquiera de los ambientes que use en la escuela, está creando estos niveles de abstracción. Lo que tenemos que hacer es hacerle evidente estos niveles de abstracción. Entonces, si entendemos esto y entendemos los fundamentos que no han cambiado desde hace muchos años, entendemos las nuevas tecnologías, porque sabemos que no son magia, es simplemente máquina más rápida con otros niveles de abstracción con los mismos fundamentos. Por ejemplo, resulta que Waze lo que usa es un algoritmo de los años de 1956 de Dijkstra. Simplemente las máquinas ahora son mucho más rápidas, pueden mandar más datos, entonces hacemos Waze. Pero la fundamentación teórica de Waze la conocemos desde hace décadas. Entonces, para entender las nuevas tecnologías tenemos que entender estos tres aspectos. El del centro es más sencillo, el de la izquierda es más programación y robótica. El problema es cuáles son esos conceptos fundamentales del cómputo. Esto no es un problema nuevo. Cuando yo estudiaba, el cambio climático no existía. Nadie hablaba de cambio climático, pero yo tengo colegas que trabajan en el cambio climático. ¿Por qué? Porque los fundamentos de las ciencias, como la fuerza, enlaces químicos, evolución, estructuras de la materia, etcétera, los conceptos básicos de la ciencia no han cambiado. El que entendió esos conceptos puede trabajar en el cambio climático. Lo que necesitamos entonces es encontrar cuáles son esos conceptos poderosos del cómputo, tal y como existen en las ciencias y en las matemáticas, y que esos sean los conceptos que entienden los estudiantes, así como entienden los conceptos de las ciencias. El problema es que, ¿cuáles son y cómo los aprendemos en primaria y en secundaria? Eso es algo que no se está haciendo en ningún lugar del mundo. Y la programación, por supuesto, porque necesitamos profundizar en la programación para entender esos niveles de abstracción y aplicar los conceptos. Desde hace varios años he estado colaborando con la Fundación Mardengo en tratar de encontrar cuáles son esas ideas poderosas y esos conceptos que debemos lograr que los estudiantes entiendan en primaria y en secundaria para que cuando les aparezcan nuevas tecnologías no sean magia y diga, ese es otro nivel de abstracción con estos conceptos y eso yo no lo puedo tal vez usar, pero lo entiendo. Como ustedes saben, desde hace 30 años el Ministerio de Educación con la Fundación Mardengo inició la introducción de la programación en la educación pública primaria. Yo soy fiel creyente que eso tuvo un gran impacto en que Costa Rica tenga la industria tecnológica y de software que tiene. El resto del mundo está descubriendo que programación es buena. Hace 30 años nos criticaban y ahora todos están descubriendo. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar el siguiente salto. Profundizar en la programación y la robótica. Estamos empezando y en los próximos años se va a introducir computación física con sensores, con luces, etcétera, en todos los quintos grados de la educación pública primaria de Costa Rica. Y vamos a introducir robótica esos son como 900 escuelas y como en 300, 200, 300 colegios de la educación pública de Costa Rica se va a introducir robótica.
Todo esto, profundizando en la programación, nos permite entender mucho mejor los niveles de abstracción. Y ahora el problema entonces son, ¿cuáles son esos conceptos fundamentales? Para los que me conocen, no les sorprenderá que lo que hicimos fue un mapa conceptual. Con más de 200 conceptos empezamos tratando de encontrar de todos los conceptos que se cubren en computación, cuáles eran los importantes. El mismo mapa nos fue dando los conceptos importantes por fortalecer en lo que eran las habilidades de programación. Por ejemplo, conceptos que ya conocíamos como la abstracción, perseverancia, aprender del error, y simplemente lo que necesitábamos era profundizar. Pero nos fue dando al mismo tiempo los conceptos importantes que había que aprender en computación. Por ejemplo, el concepto de datos, que voy a cubrir ahora más adelante. Lo que es una máquina de estado finito. Lo que son el concepto de estado. El concepto de estado es muy importante, porque la mayoría de las veces cuando uno llama a un técnico y le dice, está fallando tal cosa, bueno, apáguelo y vuelva a aprender. ¿Verdad que esa es la respuesta siempre? ¿Qué pasó? Que posiblemente esa máquina llegó a un estado del cual no puede salir. O sea, la combinación de condiciones de esa máquina es tal que no le esperaba y no puede salir de ahí. Ahora, eso no le pasa a uno en la bicicleta, ¿verdad? Uno no dice, bueno, es que me está fallando la cadena. Bueno, me voy a bajar de la bicicleta, me voy a subir a ver si ahora funciona la cadena. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una computadora ahí adentro. Pero si entendemos el concepto de estado y la pantalla azul que nos daba el Windows, eso llegó a un estado en que no puede salir. Entonces, el concepto de estado es algo que debemos lograr que los estudiantes entiendan. De aquí salieron 4 ideas poderosas: datos y operaciones sobre datos. Todo lo que hacen las computadoras es procesar datos. Abstracción y modelos, ya vimos el nivel, lo que es abstracción computacional. Máquinas y programas y programación. Aquí solo voy a profundizar un poquito en datos como un ejemplo. Por ejemplo, podemos comenzar a trabajar metadata. Esto siguió. Okay. Podemos trabajar metadata en primaria o en preescolar. Cuando le presentamos, por ejemplo, a un niño de preescolar un video o una foto, nos podría estar diciendo, sí, este tiene estos colores, o este video tiene esto. Lo que estamos hablando es metadata. Cuando comenzamos a trabajar en primaria la programación, podemos estar hablando de constantes, de variables, podemos pasar a listas, podemos pasar a estructuras de datos. Ya cuando el estudiante llega a secundaria, podemos estar hablando de bases de datos, persistencia. Y ya para noveno podríamos estar hablando de Big Data. O sea, pasamos desde preescolar hasta noveno con una secuencia de lo que son los datos. Esto no solo nos permite la comprensión de lo importante que son los datos en la vida moderna desde el punto de vista de la computación, sino que nos hace enlace con las ciencias, con sensores, con estadística, que es también manejar datos, con estudios sociales en encuestas. O sea, también nos puede enlazar con otras áreas del currículo. Es importante que esto no se vuelva un currículo en el sentido de que, bueno, en quinto grado, en la tercera semana vemos listas. No, lo que queremos es que los conceptos se aprendan y se vuelvan evidentes durante la programación. Cuando el estudiante está programando, los conceptos se van haciendo evidentes y se van tratando a través de los 9 años. Un docente conocedor nos lleva a un estudiante que entiende la tecnología. Lo más difícil, por supuesto, es ese docente conocedor, cómo llegar a ese docente. Y me gustaría, entonces, en el pilotaje que estamos haciendo con algunos de los colegios y escuelas y en el trabajo que estamos haciendo, mostrarles un video de un docente y un estudiante. Necesitamos estudiantes que sean más críticos, más analíticos, que logren observar problemas y buscar soluciones. Como profesor de informática educativa, me gusta estar en una constante evolución. No podemos quedarnos en un punto establecido. Entonces, aprender a desarrollar estos programas se vuelve esencial. Aprender a programar videojuegos, programas y cómo resolver problemas fáciles en la compu. Cómo programar sistemas más complejos de lo usual y aprender a encender cosas, apagar cosas y usar una computadora un poco más compleja. Estos son docentes y estudiantes que se les ha presentado un reto de trabajar más profundo la programación y más profundo los conceptos, y se han apropiado y lo están trabajando. Entonces, hace 30 años como país hicimos un gran salto, nos metimos en la programación, creemos que
los resultados han sido exitosos y ahora, 30 años después, nos toca dar otro siguiente salto de cara a estos nuevos retos y debemos preparar a nuestros estudiantes para que estén conscientes y puedan entender cómo trabajar con estas nuevas tecnologías. Muchas gracias.